Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos de este hermoso planeta. Soy Metatron, continuando con este hermoso viaje, hoy nos enfocaremos en la expansión de sus conciencias, entendimiento, blanqueamiento. Nos centraremos en traer la verdad, cualquiera que sea, hermoso, feo, fácil de digerir o difícil. Este es un momento especial en su viaje, es el momento en el que están teniendo la oportunidad de mirar todo lo que es necesario para la limpieza, para la evolución de sus almas. Los corazones adoran, las mentes están extremadamente confundidas, hay una reacción de no cambiar, no hacer, no aceptar. Todos y cada uno de los cambios nunca son simples y fáciles. Adaptarse a nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos hábitos nunca es fácil, siempre requiere tiempo para que el cuerpo y la mente se adapten a lo nuevo. Así que empieza a imaginar que traes hábitos, conceptos, de épocas, no meses, no años, de eones. Y todos están pasando a primer plano con su propia carga de energía del momento. Cuanto más lejos en el tiempo, más pesado, porque los errores cometidos en ese momento eran mucho más graves que los que se cometen hoy. Solo como un ejemplo para que lo entiendas. Matar era un hábito, sí, un hábito común. No hubo remordimiento, no hubo juicio, no hubo dolor para los que mataron, porque siempre creyeron que lo estaban haciendo en nombre de algo muy importante. Hoy, tienes una nueva idea de lo que es matar. Desafortunadamente no todos. Muchos todavía tienen ese concepto de que no hay remordimiento en matar. Matas a un hermano como matas a un insecto sin ningún tipo de remordimiento o análisis. Así que la carga que viene del pasado no es una carga fácil, no son imágenes fáciles, no son sensaciones fáciles de entender y digerir. Así que les pido a cada uno de ustedes que al menos tengan la conciencia, que comprendan la enorme oportunidad que se le está dando a cada uno para deshacerse de todo, para ponerle fin, o no. Dependerá de cada uno de ustedes aceptar, tratar y cambiar lo que venga, entender, aprender, cerrar la lección, o no, o dejarla allí de donde vino y simplemente elegir no mirar, no tratar, no cambiar. En este momento la elección de cada uno de ustedes es la prioridad, y de acuerdo con esa elección, obtendrán pequeños pasaportes que les permitirán entrar en el camino de la ascensión. Estos pasaportes no son físicos, sería como las llaves vibrantes, donde se colocan sobre ti. Cuando llegas a ese punto de esa llave, te transportas automáticamente a un nuevo camino, tal vez un poco más difícil, tal vez un poco más interno, y también lo hará tu viaje a la ascensión. Pequeños problemas resueltos ahora, grandes problemas tratados más tarde, porque necesitas estar listo para enfrentar los grandes problemas, las grandes verdades de frente. Así que es como un remedio que es realmente malo, y comienzas tomando una gota para adaptarse a tu gusto. A partir de ahí un tiempo empiezan a tomar 2 gotas y tardan otro tiempo en adaptarse. Más adelante 3 gotas, y así sucesivamente. Hasta que llegue el día en que hayas tomado un vaso lleno. Entonces date cuenta de que no será fácil llegar al cristal. Pero la propuesta aquí en este paseo es precisamente ir tomando estas gotas, poco a poco, y aprender a aguantar el sabor amargo y acostumbrarse a tomar cada día una gota más, para aumentar la dosis. Y solo entonces, con aprendizaje, con comprensión, con limpieza, ganarás estos pequeños pasaportes. Mira este proceso como una serie de caminos. No hay un solo camino, hay muchos, cada uno con una vibración. Y a medida que subes, cambias el camino, te conviertes en parte de un camino más vibrante. Ahora todo depende de tus elecciones. Enfrentar errores, problemas, energías pesadas, es una elección. No los obligamos a hacer nada. La elección es completamente suya. Ahora, para aquellos que eligen seguir el camino, tengan la seguridad de que estamos allí, juntos, cada uno de nosotros,
poniendo vendas en las heridas de la caminata, soportando esos momentos de desesperación, envolviéndolos en una niebla de luz, de amor incondicional, para que puedan llegar a donde quieran. Cuenta con nuestra ayuda. Pide nuestra ayuda. Ve a Sin por nuestra ayuda. ¿Por qué mendigar? Porque muchos piden sin corazón, como si estuviéramos obligados a ayudarlos. No podemos invadir tu libre albedrío. Así que necesitamos una contraseña, y esta contraseña es solo una solicitud de ayuda o, en casos extremos, una súplica, y tenga la seguridad de que si esta petición o esta súplica es sincera, actuaremos al instante. Créanlo. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.